Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia a esta jornada que desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de COE CEPIME desarrollamos en colaboración con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, enmarcado en nuestro programa de acciones dirigidas a la promoción de la seguridad en el trabajo. Iniciamos la jornada de hoy con el título de humos diésel y aceites usados en motores, aplicación de la normativa de cancerígenos. Vamos a hablar de la exposición laboral y de medidas preventivas, así como de claves para adaptarse a la nueva situación. Pediros por favor tengáis ahora mismo los micrófonos cerrados durante el desarrollo de la sesión, pues para no interferir en la exposición. Para poder cumplir con el programa que tenemos previsto de la jornada, pues dejaremos al final el turno para consultas y para preguntas. Bien podéis ir dejando vuestras consultas pues, por escrito en el chat a lo largo de la exposición o simplemente al final podéis levantar la mano y ya os doy paso para que podáis intervenir. También aquellas personas que estéis interesadas en la documentación de las presentaciones o en el enlace de la grabación, me lo podéis solicitar en el correo electrónico que también a continuación os voy a dejar en el chat. Dentro de las novedades en la normativa de cancerígenos y que, como veremos a lo largo de la jornada, pues han dado lugar a varias modificaciones en este último año del Real Decreto 665 de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, vamos a dirigir y a orientar esta jornada a conocer en concreto las novedades, centrándonos, tras la publicación del Real Decreto en junio del 2021, 427, en aquellas nuevas actividades que pueden dar lugar a exposición de humos diésel y aceites usados en motores. Para ello, pues agradezco la presentación y la presencia y la participación de los dos ponentes de hoy. Javier Ruiz, que es técnico de prevención en FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 61, experto especialista en higiene industrial, que nos va a ayudar a entender pues, la peligrosidad y los efectos sobre la salud de estos agentes cancerígenos, medidas de prevención y protección, así como gestionar esta exposición. Y también, bueno, para los que ya habéis participado alguna vez en jornadas con nosotros, este año sí queremos, bueno, pues contar dentro de ellas con buenas prácticas o ejemplos prácticos, y para eso tenemos hoy a Jorge Arranz, que es director de Health and Safety de GSV Group, y nos va a dar a conocer un ejemplo práctico de gestión para eliminar la exposición a humos diésel y aceites minerales. Analizaremos las dificultades encontradas y retos futuros en su organización. Con respecto a la exposición a humos diésel, ya en el año 88 el humo de los motores diésel se clasificó como probablemente carcinógeno. En el 2012 la Organización Mundial de la Salud concluyó que los gases que emiten estos tubos de escape de los vehículos son carcinógenos para el ser humano, y no ha sido hasta la publicación pues, de este Real Decreto 427 que se ha incluido en el anexo 1 como agentes cancerígenos de origen laboral, al igual que el uso de los aceites utilizados en motores de combustión. Otra novedad de este Real Decreto que veremos hoy pues, es el establecimiento de un valor límite de exposición vía inhalatoria en humos diésel, que es aplicable a partir del 21 de febrero del 23, excepto en minería y en construcción de túneles, que se prorroga hasta el 2026, creo que es. Y bueno, pues es una fecha que sí que parece lejana, pero bueno, a la vez también ya estamos en un momento en que las empresas afectadas por esta nueva regulación tienen ya que planificar y tienen un tiempo suficiente para tener en cuenta esas adaptaciones técnicas y organizativas que se les va a requerir. Como también veremos pues, en la presentación que nos va a hacer Javier, son muchos los sectores que se van a ver afectados por esta normativa de cancerígenos. Puede haber sectores, en el caso de la exposición a humos diésel, podemos hablar de construcción, minería, transporte, actividades y profesiones también que pueden ser afectadas, pues trabajadores de industria petrolífera, reparación y mantenimiento de vehículos y equipos diésel, almacenes de logística, muelles de carga, conductores profesionales, flotas de camiones, operadores de maquinaria pesada, carretillas y plataformas elevadoras, que se van a ver obligados a evaluar, medir e implementar medidas preventivas. En el caso, por ejemplo, de los aceites usados en motores, pues quizá los trabajadores que más puedan presentar exposición pues van a ser los mecánicos bien de automóviles, de máquinas o de equipos con motor de combustión, trabajadores de desguaces y gestores de residuos, ¿no?, que se dedican a recoger y descontaminar estos aceites. Yo creo que ya sin más te doy paso, Javier, Vale. ¿vale? Para que empieces con tu exposición.
Vale. ¿Se me ve bien la pantalla? Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Marta y a COE CEPIME que me hayan invitado a participar en esta jornada. Y vamos a empezar un poco con la aplicación de la normativa cancerígenos a humos diésel y aceites usados en motores. ¿De qué vamos a ver? Pues un poco vamos a contextualizar el tema del cáncer dentro del ámbito laboral, la normativa que le va a aplicar, efectos que tiene para la salud la exposición a estos dos contaminantes, qué actividades van a estar afectadas y una vez que tenemos que aplicar en este tipo de actividad la normativa de agentes cancerígenos, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Lo primero de todo, indicar que ya nos lo dice la Comisión Europea, que el cáncer causa prácticamente la mitad de muertes en el puesto de trabajo. Es un asesino silencioso. Es el problema que tiene, es un asesino que se manifiesta generalmente cuando estamos en una edad avanzada, bien finalizando nuestra relación ya laboral, a punto de jubilarnos o incluso ya cuando estamos jubilados. Eso, pues bueno, es un problema a nivel de poder actuar, poder sensibilizar a los trabajadores a nivel de empresa, de gestionar el riesgo, porque no lo vemos como algo preocupante desde el punto de vista de que pues muchas empresas, cuando realmente se manifiesta el cáncer, han cerrado ya, sobre todo empresas pequeñas. Pues por lo tanto no lo ven como una preocupación en sí misma. Tenemos que tener en cuenta de que a lo largo de nuestra vida el 50% de los hombres nos van a diagnosticar un cáncer y a una de cada 3 mujeres. Como veis en la gráfica de la derecha, a partir de los 50 años pues empieza a subir la curva, ¿no?, que nos empieza un poco a asustar. Bien, es verdad que a partir de cierta edad, aunque nos detecten un cáncer, generalmente no vamos a morir de ese cáncer. Pero bueno, sí que tenemos datos de que el cáncer es la segunda causa de muerte en las personas y en los hombres es la primera. Y el cáncer de pulmón, que es el que está relacionado con los humos diésel, pues ahí le tenéis. Sobre todo en los hombres es la primera causa y en las mujeres sería la segunda. Y teniendo en cuenta que el cáncer provoca una de cada 4 muertes, así de forma general, en España. Vale, dentro del entorno laboral hay una campaña importante que está desarrollando el Instituto Nacional para actuar ya contra el cáncer laboral, ¿no?, para no esperar y dejarlo más. Hay una serie de cánceres que están asociados a una serie de exposiciones a agentes cancerígenos y hoy lo que nos va a ocupar es los aceites minerales usados que nos pueden provocar cáncer de piel y las emisiones de motor diésel, que el principal tipo de cáncer que provoca es el cáncer de pulmón. Se cree que hay también otro tipo de cáncer asociado al humo diésel, pero de momento el reconocido es el cáncer de pulmón. Problemas que tenemos, que el cáncer es un riesgo multifactorial, es decir, pues depende por un lado de hábitos que tengan los trabajadores, ¿no? Sobre todo el tabaco es el factor más confusor que tenemos porque se le atribuye casi el 80% de cáncer de pulmón a día de hoy se le atribuye al tabaco. Por lo tanto, si un trabajador está expuesto a humos diésel y también fuma, pues ya empezamos con problemas de quién me ha provocado el cáncer, ¿no? Porque realmente después suele ser bastante complicado discernir cuál ha sido el origen. Y generalmente suele ser, a veces es combinado, otras predomina más el tabaco, otras puede predominar más la exposición laboral. Después, en cierto tipo de cánceres, aunque no en los relacionados con el cáncer de pulmón ni el cáncer de piel, tenemos factores como el sobrepeso y el estilo de vida, la alimentación, que ya sabéis que es el mejor medicamento, el alimento, factores biológicos que acabamos de ver cómo con la edad pues el cuerpo tiende a degenerarse y las células tienden ya a fallar y nos van provocando células cancerosas, factores genéticos. Siempre hemos oído, pues mi padre tuvo cáncer, mi abuelo tuvo cáncer de no sé qué. Bueno, pues esos factores genéticos en ciertos tipos de cánceres están ahí y también la exposición a sustancias mutagénicas que pueda generar que predisponga a mi descendencia a que genere un cáncer. La radiación solar, pues todos lo sabéis con el tema del cáncer de piel. Aquí tenemos también ya otro factor confusor con el cáncer de piel que nos puede generar el aceite usado.
Y la contaminación atmosférica, que también está asociada a la posible generación de diferentes tipos de cánceres. Nosotros hoy, lógicamente, donde nos vamos a centrar es en los factores laborales, que aproximadamente se le atribuye que entre el 3 y el 4% de cánceres que se manifiesta en la población, su causa principal es derivada de factores laborales. Lógicamente, esto después no se refleja en estadísticas, no se refleja en casos diagnosticados de cáncer clasificados como enfermedad profesional. Hay una desviación pues brutal, hay muchos motivos, no nos vamos hoy a entretener en eso, pero bueno, el tema es que de lo que no se diagnostica y después no se clasifica como enfermedad profesional, lo que parece es que no hay un problema como tal y sabemos que le hay. Además, bueno, para que veáis la importancia que tiene la calidad del aire a nivel ya de población, no a nivel de exposición laboral, en un estudio publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente en 2019, la va publicando me parece que todos los años, cada 2 años creo, nos atribuye que las PM2,5, aquellas partículas, aquella materia particulada de un tamaño inferior a 2,5 micras, nos ocasionan en España en 2019 24.000 muertes prematuras, que equivale a un total de 244.000 años. Lógicamente, una de las principales fuentes contaminantes de PM2,5 son los motores diésel. No son los únicos, pero la industria y otro tipo de actividades, también los hogares, generan PM2,5. Y también lo que genera NOx o NO2 son los motores diésel. Bien es verdad que tienen menos importancia o se le atribuye menos muertes prematuras, pero veis que también es significativo. También los NOx son precursores para la formación de ozono. Es decir, si queremos disminuir la esperanza de vida media y reducir las pensiones de seguridad social, a mayor contaminación ambiental vamos a conseguir ese objetivo. Vale, la calidad del aire, la OMS, después de 16 años, ha revisado los valores de exposición que considera seguros para la población. Vemos cómo las PM2,5, partículas por debajo de 2,5 micras o partículas por debajo de 10 micras, como ha disminuido de 10 a 5 y de 25 a 15, pero el dióxido de nitrógeno le ha bajado de 40 a 10 microgramos metro cúbico. O sea que la disminución de esta recomendación de exposición anual ha sido más importante. Respecto a la exposición en turnos o en periodos de 24 horas, pues bueno, lo ha reducido, pero de una manera menos significativa. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que a medida que van avanzando los conocimientos que tenemos, sabemos que juega un papel determinante en nuestra salud la exposición a materia particulada y la exposición a NOx. Vale. Y lo que también tenemos claro es que en las partículas ultrafinas, generalmente cuando, sobre todo en motores diésel, me estoy centrando mucho más en motores diésel que en aceites. Sobre todo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil controlar el riesgo de aceites usados que de emisiones de motores diésel. Las partículas ultrafinas inferiores a 100 nanómetros, que son las que se generan con emisiones de motores diésel, que habitualmente estamos en la escala de 20, 40, 50 nanómetros, aunque después es verdad que se agregan y aglomeran esas partículas pequeñitas formando ya partículas de tamaños de 2, 5, 10, 15 micras, sí que sabemos de las partículas ultrafinas los efectos que tienen tanto crónicos como también efectos agudos a corto plazo. ¿Y esto por qué lo sabemos? Sobre todo a nivel de estudios que se hacen epidemiológicos a nivel de la población. Sabemos que nos reduce la esperanza de vida, sabemos que nos aumenta problemas a nivel pulmonar, a nivel respiratorio y la incidencia de la enfermedad de EPOC. Pero también sabemos efectos agudos, sobre todo, aparte del tema respiratorio, el aumento de ingresos hospitalarios y aumento de mortalidad provocado por efectos cardiovasculares, es decir, infartos y ictus generalmente.
y se va demostrando cada vez más cómo los días que hay más contaminación aumenta el número de accidentes cardiovasculares. Y generalmente, por ejemplo, veis en esta publicación, que además se hizo en España, donde nos dicen que sobre todo se le atribuye en gran medida a la emisión de humos de escape de motores diésel. Por lo tanto, el tema del diésel es un tema de salud pública. Bien es verdad que muchos de los estudios que se han realizado con motores diésel pues con cierta antigüedad, que estaban homologados hace bastantes años y que los nuevos motores diésel pues no se parecen nada a los motores antiguos. Cuando digo no se parece nada, básicamente es que la contaminación que te podía generar, por ejemplo, un camión de 30 años, un camión de hace 30 años, equivale a la que hoy en día te generan 100 camiones. Por lo tanto, estamos comparando, nos estamos basando en estudios de tecnologías más antiguas donde las emisiones pues eran mucho más importantes. Y todo el mundo tiene claro, a nivel de homologación de vehículos, tanto ligeros como pesados, con las famosas Euro 1 hasta que ahora que estamos en la Euro 6D para vehículos, cómo ha ido bajando digamos, la máxima concentración permitida tanto de partículas, aquí es un ejemplo de partículas, pero nos vale también para gases de NOx. Cómo a medida que ha ido cambiando la normativa, los límites que se permiten de emisión de estas partículas va bajando. Porque todos tenemos claro ya, se va teniendo claro lo perjudicial que es para nuestra salud. Por lo tanto, es fundamental, lógicamente, actuar en el foco. Si actuamos en el foco y reducimos la exposición que sale por estos vehículos automotores, pues va a ser siempre la mejor medida preventiva. Se espera, y así lo dice la directiva, que el riesgo de cáncer se reduzca con la nueva tecnología diésel. Pero, como todo, pues habrá que esperar años, bastantes años, a que sepamos hasta qué punto se ha reducido el riesgo. De momento vamos a tratar igual a los nuevos motores diésel que a los motores diésel que tengan 10, 20 o 30 años. Aquí veis un ejemplo para que lo podáis visualizar con números. Tenemos un grupo electrógeno, veis el humo negro que sale, que ya se nos da una mala señal, y estamos midiendo partículas por centímetro cúbico y de un tamaño inferior a una micra, entre 20 nanómetros y una micra. Como veis, está el equipo en marcha, está funcionando y vamos a alcanzar una concentración al poco tiempo, a los 30 segundos, de 500.000 partículas por centímetro cúbico. ¿Por qué no mide más? Básicamente porque hemos saturado el equipo. Pero se puede llegar a superar concentraciones de 1 millón, 1,5 millones de partículas en un centímetro cúbico. Pensar que esta medición está hecha simplemente al aire libre a una distancia de 1,5 metros, 2 metros de un tubo de escape. ¿Eso qué os quiero decir con esto? Que si aunque estemos al aire libre, a poca distancia de tubos de escape, pues vamos a estar bastante expuestos. Lógicamente, a medida que nos vamos distanciando, esa concentración baja hasta que llega a un nivel que nos podemos situar pues, a una concentración similar a la que puede tener cualquier persona que esté en la calle. El tema es que eso de qué va a depender, de las condiciones termohigrométricas, va a depender del viento, de la ubicación del tubo de escape y va a ser difícil determinar a priori o dar una cifra para decir yo si estoy a 15 metros no estoy expuesto a esa exposición de humos de motor diésel. La cifra va a ser lo complicado. ¿Qué novedades tenemos en la normativa de cancerígenos? Pues, como decía Marta, la publicación del Real Decreto 427/2021 hace un año aproximadamente, ¿no? Ya le vamos digeriendo poco a poco esta normativa que vino de una directiva, se traspuso a la normativa española y lo que hace es actualizar el Real Decreto 665 de cancerígenos. La normativa de cancerígenos está sufriendo cambios de forma muy importante. De hecho, empezó con una directiva en el año 90 y que fue la que se traspuso con el Real Decreto 665.
Esta directiva, a su vez, ha sufrido diferentes cambios, incluyendo más agentes, adaptándose a la normativa de mutágenos y, a su vez, en el 2004 se refundieron todas las directivas para empezar a ver una serie de cambios. La primera fue la adaptación al CLP, al Reglamento CLP de comercialización de sustancias químicas envasado y etiquetado, y después ha habido una serie de directivas que lo que hace es ampliar el ámbito de actuación de la normativa de cancerígenos, incorporando nuevos procesos y nuevos valores límite, de tal manera que el objetivo es que aproximadamente tengamos a corto plazo 50 sustancias con valor límite a nivel europeo, es decir, que todas las empresas a nivel europeo tengan las mismas reglas de juego. ¿Por qué? Porque afecta mucho a los procesos productivos. Si tenemos valores límites muy diferentes entre España y Polonia, por ejemplo, pues puede que no compitamos como empresas en igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la Unión Europea trata de incorporar cada vez más sustancias que ya son cancerígenas, pero con un valor límite que podamos tener todos a nivel europeo. Después, lo que más nos afecta hoy es la adopción del Real Decreto 427/2021. Tenemos ya otra directiva que se acaba de publicar hace 2 o 3 meses, el Real Decreto del 2022, y todavía falta de transponer otra directiva del 2022. ¿Esto qué supone? Que la lista de agentes cancerígenos va creciendo por oleadas. Tuvimos la primera oleada, sobre todo con el mayor problema a nivel de gestión de riesgos, con la inclusión del polvo respirable de sílice cristalina a los trabajadores que estén expuestos a ese polvo. Y la segunda oleada, la que más afectación va a tener al número de trabajadores, sin duda va a ser las emisiones de motores diésel. Pero también se incorpora los aceites minerales utilizados en motores de combustión. En la tercera oleada hay modificaciones de ciertos valores límites, sobre todo pues igual el formaldehído puede ser el que tuviera más repercusión. Y la cuarta oleada, que todavía no está publicado y traspuesto al ordenamiento jurídico español, pues aquí sobre todo puede que lo que más repercusión pueda tener sean los reprotóxicos, para incluir a todos los tóxicos para la reproducción. A la hora de gestionar el riesgo hay que aplicar la normativa de cancerígenos, pero todavía nos han dado de tregua pues 2 años. La normativa, cuando hablamos de humor diésel, hace 25 años ya estaba legislado. Lo que pasa es que, lógicamente, tampoco le solemos dar mucha importancia. El Real Decreto de Equipos de Trabajo ya nos decía que los equipos dotados con motores de combustión no deberán emplearse en zonas de trabajo, o sea, no deberán emplearse, o sea, no se podrían utilizar, salvo si se garantizan las mismas una cantidad suficiente de aire, que no suponga riesgos para el flujo de salud. Es decir, nos quiere decir que en ciertos espacios mal ventilados, en ciertos espacios confinados, no los podemos utilizar. En espacios donde haya la suficiente cantidad de aire y que haga que se reduzca la concentración a unos límites admisibles, pues sí los podríamos utilizar. También tenemos normativa, sobre todo que afecta ya al Reglamento General de Normas Básicas de Ciudad Minera, canteras, minas y túneles, aunque hay más actividades, pero bueno, esas 3 son las principales, donde nos dice que los humos y gases de escape nos impone una serie de obligaciones. Algunas obligaciones, sobre todo, que hace falta un mantenimiento exhaustivo de los motores o que necesitamos, siempre que sea posible, equipar la maquinaria de trabajo con aire presurizado y filtros EPA, es decir, las cabinas que estén con aire presurizado y filtros EPA. Bueno, pues ya nos va dando ciertas ideas de por dónde tienen que ir las medidas preventivas que vamos a tener que ir adaptando. ¿A qué afecta este Real Decreto? Pues bueno, lo primero, afecta a la inclusión en el anexo 1 de estas 2 actividades. Por un lado, trabajos que supongan exposición cutánea, es decir, me tengo que tener una exposición a nivel de piel. A aceites minerales, es decir, los aceites 100% sintéticos, pues a lo mejor podemos pensar que no le aplica la norma. Bueno, pues ahora os comentaré un detalle.
Y también, lógicamente, tienen que haber sido utilizados previamente en motores de combustión interna. Es decir, aquellos aceites que no se hayan utilizado en motores de combustión, que no se hayan contaminado con cierto tipo de hidrocarburos aromáticos, con cierto tipo de degradación que sufre el aceite con el calor, no será de aplicación. Y también va a ser de aplicación a trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel. Es decir, tiene que haber un motor por el medio. No nos afecta el combustible diésel, sino a la emisión de ese motor diésel. Ejemplo típico, si tenemos una caldera para calentar nuestra casa de diésel, esas emisiones, o nuestra casa o nuestra empresa, esas emisiones no están provocadas por un motor diésel, están provocadas por una caldera. Por lo tanto, tampoco va a ser de aplicación. Y también nos modifica el anexo 3 del Real Decreto 665 del 97 en cuanto que nos indica ya un valor límite de exposición diaria. Ese valor límite de exposición diaria para los motores diésel nos le va a resumir solamente en la medida de carbono elemental dentro de la fracción respirable. Y respecto a los aceites minerales usados, no va a haber ningún tipo de valor límite, lo único que nos dicen es una notación de piel, es decir, que hay una contribución importante a la carga corporal total por exposición cutánea y que la vía de entrada va a ser la vía dérmica a través de contacto con ese agente usado, ese agente químico. Marta prácticamente ya ha dicho todas las actividades que nos pueden afectar. Esto no es una relación exhaustiva, pero bueno, son las actividades principales que suelen venir en las guías que ha publicado el Instituto, donde nos dicen actividades que nos afecta esta normativa de agentes cancerígenos. Y que en algunas de ellas no nos afectaba antes, en otras ya sí que igual nos afectaba por otro contaminante, pero en otras nos va a afectar por primera vez. Típico ejemplo, donde haya motores diésel en un taller que yo haga pruebas con motores, que arranque coches, pare y que, bueno, pues es un ejemplo típico de reparar esos vehículos donde va a haber exposición. En carretillas diésel, sector logístico, pues lógicamente también. En aparcamientos, parking o garajes, pues es una de las zonas más delicadas, porque a veces hay poco volumen de aire, hay muchos coches, hay garajes o parkings antiguos y sobre todo los trabajadores que tengan que estar en esos parkings, pues pueden tener, digamos, problemas. Sobre todo vamos a tener que tener muy en cuenta las cabinas en las que permanecen, la exposición que tienen. La maquinaria de obra pues genera importantes cantidades de humos diésel. Lógicamente, las que estén dentro de minas o túneles tienen mucho más problemas que las que estén al aire libre. Muelles de carga y descarga, estaciones de servicio, gasolineras, estaciones de autobuses, zonas de peajes, aunque está al aire libre, pero bueno, todos los vehículos paran para pagar y está a veces muy próximo los humos de la zona donde está la persona dentro de la cabina, aunque cada vez va habiendo menos personas en las zonas de peajes. Túneles y minas sería la actividad principal, la actividad donde más exposición tenemos a humos diésel. Por lo tanto, vais a ver luego que le han dado una moratoria para cumplir con el valor límite. Parques de bomberos, estaciones de ITV. El otro día fui a pasar la ITV al coche y yo lo único que me fijaba cuando fui a pasar la ITV es digo, ¿qué podría hacer? Porque para pasar la ITV hay ciertas cosas, lógicamente, que hay que hacerlo con el motor encendido. Pero sí que me di cuenta de que se están realizando una serie de tareas que no hace falta que esté el motor encendido. Además, porque hay varios motores encendidos, no hay uno. Puede haber, depende si la vais a pasar pues a Raos o vais a Polanco o vais a otras, pues cambia el número de vehículos, también cambia el volumen de la nave y demás, ¿no? Por lo tanto, habrá que replantearse qué tareas tengo que hacer con los motores encendidos, en qué tareas con los motores encendidos nos podemos introducir esos sistemas de extracción localizada y en qué tareas pues no obligatoriamente necesito pues tener el coche encendido.
Zonas ferroviarias, zonas de carga y descarga del puerto, como puede ser cuando cargan muchos camiones en el ferry, pues es una zona, las personas que estén allí, los trabajadores, pues es una zona de exposición. Respecto a las emisiones de motores de combustión, pues volvemos a tener otra vez la reparación de vehículos, los desguaces, las empresas que gestionan esos residuos de aceites usados y sobre todo cualquier tarea que implique mantenimiento de motores de combustión con aceite. A ver, aquí en este caso tenemos la suerte de que va a ser más limitado al que le afecta la normativa, pero el número de trabajadores expuestos va a ser bastante inferior a los humos diésel. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver 10 claves para adaptarse a la nueva situación. Lógicamente, la primera de todas va a ser la identificación para saber si hay riesgo de exposición en algún puesto de trabajo a máquinas o vehículos con motores diésel o a aceites minerales usados. Cuando hablamos de motores diésel, también hay que incluir lo que os decía, un grupo electrógeno es un motor, si está alimentado con gasóleo, es un motor diésel, un compresor que esté alimentado con gasóleo, también vamos a tenerlo que tener en cuenta. Y sobre todo, pues cualquier tipo de motor, de coches, maquinaria pesada, tractores, carretillas, plataformas elevadoras, todo lo que esté alimentado con diésel y haya un motor detrás, tenemos que tenerlo en cuenta. Respecto al aceite mineral, cuando hablamos de aceite mineral, hablamos de una fracción del petróleo, del que también obtenemos el gasóleo y gasolina y demás. Como veis, parece que la gasolina se está yendo de rositas, ¿no? Con todo esto la normativa de cancerígenos, aunque genera otro tipo de problemas. Y tenemos aceites minerales, aceites sintéticos, aceites semisintéticos. En alguna otra charla que he dado, sí que es verdad que dije que los aceites sintéticos, 100% sintéticos, no les aplica la norma. Hemos hecho, bueno, yo no, otro compañero, otro técnico hizo una consulta al Instituto Nacional respecto a si realmente hay que aplicar o no la normativa de cancerígenos a los aceites 100% sintéticos y en principio lo que nos vienen a decir que es que no te lo cierran 100%, pero te dice que la mayoría de aceites sintéticos de alguna u otra manera contiene una proporción de aceites minerales. Por lo tanto, nos da a entender que cualquier aceite usado en un motor de combustión para lubricar y refrigerar hay que tratarle como cancerígeno, que sería una excepción, el tema de aceites 100% sintéticos y que, bueno, que a priori vamos a tratar todos los aceites de motores como cancerígenos. La ley de residuos, que se fue publicada en abril, el 8 de abril, actualizada, nos dice que dentro de los aceites usados nos clasifica diferentes tipos de aceites usados. Por un lado, por ejemplo, un vehículo puede tener aceites usados tanto en los motores de combustión como en la caja de cambios. Tenemos también aceites para lubricantes, aceites hidráulicos o aceites para turbinas. Si nos atenemos a la definición, solo tendríamos que aplicar la normativa de cancerígenos para aceites usados de motores de combustión. Ahora bien, esto que os digo, a lo mejor si hacemos una consulta en la institución, nos dicen que también se degrada con el calor, con el uso, que se generan ciertas sustancias y que habría que aplicarlo. A mí el sentido literal me dice que solo hay que aplicarlo para aceites usados de motores de combustión. Pero, como os digo, puede que después de una consulta nos digan que también hay otro tipo de aceite que también se debe aplicar. De momento, si te atienes a la literalidad de la norma, solo serían los aceites usados de motores de combustión. Y de momento yo ahí no tengo otro criterio para decir otra cosa en contrario. El segundo paso, una vez que hemos identificado si en nuestra empresa tenemos esos contaminantes, es la sustitución, es la medida lógicamente estrella. En los aceites de motor usados, pues tenemos pocas alternativas, salvo que realmente, pues en ciertos vehículos, realmente vayamos a sustituirlos por motores eléctricos o con otro tipo de tecnologías. La jerarquía de medidas preventivas siempre nos dice que la primera medida es sustitución, si no se puede un sistema cerrado, si no se puede medidas técnicas o organizativas y por último los EPIs. Lógicamente el sistema cerrado va a ser muy complicado de adoptar para evitar la exposición a humor diésel
o, bueno, aceites de motores. Al final, una vez que hay contacto y que hago esas tareas de mantenimiento, pues cerrar la zona no aplica. Y, lógicamente, cuando aplique medidas técnicas o medidas organizativas, siempre tiene que ser con la premisa de que tenemos que ir al nivel tan bajo como sea técnicamente posible. Esto es una obligación de la normativa de cancerígenos. La normativa de cancerígenos, muchos ya lo sabéis, no se conforma con que estemos por debajo del valor límite. Dice que hay que hacer una mejora continua y llegar a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible, comparándome con empresas o prácticas del mismo sector. Vale, la obligación de sustitución es una obligación impepinable del Real Decreto. Nos lo dicen 2 artículos. Y la guía técnica nos dice que si no podemos sustituir, sobre todo la exposición en motores de combustión a humos diésel, si no podemos sustituir, tendremos que justificar por qué no sustituimos y documentarlo, por qué no podemos sustituirlo. A veces es por tema económico, otras veces es porque no hay una solución técnica, no hay un equipo que pueda mover tantas toneladas pues con una carretilla eléctrica. Bueno, habrá que justificar el por qué. Y documentarlo. Eso es lo que nos pueden pedir. La medida que a todos se nos ocurre es sustituir los motores diésel por motores eléctricos, o motores de gas o con tecnologías de hidrógeno. Lógicamente, esto hay que estudiarlo bien. Esto puede tener otros riesgos de seguridad, otros riesgos económicos, de viabilidad de las empresas, y por lo tanto hay que estudiarlo. También hay que estudiar los ahorros económicos que me va a traer no implantar la normativa de agentes cancerígenos en aquellas empresas donde me sea de aplicación. También hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente, un taller de vehículos, pues si se dedica a hacer mantenimiento de vehículos diésel, pues depende del cliente y no puede aplicar esta medida de sustitución. Donde más fácil a veces se suele ver, pues es la típica carretilla, siempre es el ejemplo que se pone, o plataformas elevadoras, que se va sustituyendo la tecnología diésel por tecnología ya pues a base de baterías u otro tipo de tecnologías. Para que os hagáis una idea, pues ya incluso tenemos hasta vehículos pesados, ¿no? Cada vez más se van viendo vehículos pesados, pero lógicamente a medida que necesitamos más prestaciones, los vehículos eléctricos llegan hasta donde llegan. Y todavía pues no sabemos realmente la tecnología que se va a imponer en el futuro, ¿no? Si va a ser eléctrica, si va a ser con hidrógeno, no tenemos todavía claro cuál va a ser el futuro. Lo que sí parece que está claro es que al diésel cada vez le queda menos tiempo, ¿no? Vale. Aunque a veces no pueda sustituir totalmente el vehículo de un diésel por otro tipo de tecnología, sí que es verdad que se pueden sustituir los motores diésel por otros motores más nuevos y nos van a contaminar 30, 50, 80 veces menos de lo que nos contaminaba un motor muy antiguo. Modernizar la flota es otra medida. Utilizar maquinaria por control remoto, sobre todo en túneles, en excavaciones. Bueno, pues puede ser otra medida para que no esté el trabajador expuesto. Es una medida de cómo podemos modificar nuestro proceso productivo. Y en vehículos más pesados hay empresas que se dedican a comercializar para disminuir esa contaminación de los motores diésel, sobre todo de los más antiguos, dispositivos post-tratamiento de los gases de escape. Al final es incorporarles catalizadores y filtros para evitar y reducir los NOx y las partículas. El tercer paso que tenemos es el de evaluar. Esto es lo que nos levanta dolor de cabeza a las empresas y a los técnicos. ¿Cómo evaluamos? Si se generan en los gases de humos diésel, se genera materia particulada, se generan vapores orgánicos, gases inorgánicos, metales pesados. Bueno, te puedes volver loco, ¿no? Si nos pusiéramos a medir todos estos parámetros, todos estos contaminantes y lo comparamos con un valor límite, pues sí que está muy bien a nivel de hacer la evaluación, pero económicamente pues haría que a lo mejor tenemos que cerrar ciertas empresas. Para eso, para que no nos estalle la cabeza, el valor límite que nos han puesto es solo referente al carbono elemental respecto a la fracción respirable. Bien, es verdad que, por ejemplo, en una publicación del instituto muy reciente nos dice que estos motores también emiten cantidades importantes de óxidos de nitrógeno y que también es necesario evaluar la exposición a estos agentes. Bueno,
en alguna charla que también he estado yo del instituto, también nos compara que todos aquellos que puedan tener un valor límite habría que medir. A ver, yo no es que sea no partidario de no medir, soy partidario de que los recursos económicos son limitados y que vamos a priorizar. Si tenemos que priorizar a la hora de medir humor diésel, ¿qué tenemos que medir? Sin duda el carbono elemental. La segunda bala, ¿dónde la tenemos que gastar? En los NOx. Y si todavía podemos gastar una bala más, pero generalmente no nos va a quedar para gastar muchas balas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aplicar el 689 y eso implica muchas mediciones. Y por lo tanto, no nos quedan balas a nivel de recursos. Tenemos que tener en cuenta que siempre que veamos humos, hay tres tipos de humos que podemos ver. El humo blanco generalmente se genera cuando arrancas el motor y desaparece una vez que calienta el motor. El humo ya un poco más azulado, que es un poco una combustión donde estamos quemando diésel, el combustible se está pasando a aceite y estamos quemando aceite y generalmente esto ocurre por motores mal mantenidos o mala puesta a punto del motor. Y por último, el humo negro, que es un poquitillo donde más hollín tenemos, más carbono elemental, que es donde haya una parte importante de combustible diésel no quemado, tenemos también aceite y al que se suma el hollín. Generalmente, pues bueno, es por trabajar con el motor a máxima potencia, fallos mecánicos del motor, no le entra aire combustible suficientemente a la inyección y es, digamos, el más, donde más concentraciones vamos a tener. Vale, antes de medir, para saber nosotros si realmente tenemos un problema de humos diésel en nuestra empresa, el HSE británico nos dio unas tablas para saber por dónde andamos. Esto que nos vale a nivel de empresa, pues también a lo mejor le puede valer a la inspección de trabajo para saber realmente si en una empresa vamos a estar mal o bien y nos pueden hacer requerimientos o no. ¿Cuándo hay una exposición baja? Pues sobre todo no tenemos que ver ningún tipo de, de niebla o humo, de no visible. Tenemos que ver que las superficies alrededor de la zona de trabajo no tienen hollín negro, que no se nos queja nadie de que le pica, que le irrita los ojos, la nariz, la garganta, que no hay ninguna queja. Que los niveles de CO2, si medimos CO2, ahora que se ha medido tanto para la pandemia, pues están por debajo de 1000 ppm, porque cuando hacemos una combustión, pues siempre se va a generar CO2. Y eso nos da una indicación de la ventilación, si tenemos una buena o mala ventilación. Y en ese caso, pues podemos concluir que, aunque nos obliguen a tomar o aplicar la normativa de cancerígenos, sabemos casi seguro que vamos a estar muy por debajo del valor límite de exposición, o por debajo. Ya cuando empezamos a ver humo, cuando empezamos a ver superficies con depósitos de hollín, que hay trabajadores que se quejan, que superamos los 1000 ppm, pues bueno, ya estamos con un nivel medio. Y en aquellos sitios, yo he entrado en algún taller, últimamente no, pero sí que alguna vez en algún taller de camiones, de bastantes camiones, donde reparan bastantes camiones y siempre hay alguno en marcha, donde siempre veía humo, donde el hollín era abundante, donde si preguntas, casi muchos trabajadores decían que en ciertos momentos, pues que le pican las mucosas. No me dice CO2, pero vamos, ya se sabe que es muy probable que pasase de 1000 ppm y ahí sí que podemos concluir que antes de medir hay que empezar a tomar ya medidas preventivas, porque es que la situación es no tolerable. Bueno, ¿qué podemos preguntar también cuando hagamos la evaluación de riesgos o la encuesta higiénica? Pues bueno, podemos hacer una serie de preguntas a la hora de saber cuántos motores diésel están encendidos de forma simultánea, antigüedad de los motores, es un dato fundamental, es proporcional, más antiguos vehículos, más exposición hay. ¿A qué velocidad, si hacemos pruebas, a qué velocidad probamos los motores o cómo entran o simplemente si entran y aparcan en instalación, paran y salen, pero no hacemos pruebas de motores? ¿Cuál es el sistema que tenemos de control de las emisiones? Si alguna vez se ha activado el sistema de detección de incendios por la exposición a humos, sería un problema, ¿no? Si nos está saltando ese tipo de detector, generalmente lo que se hace es cambiar la tecnología del detector y así nunca nos va a saltar el detector de incendios. Si se verifica la eficacia de las medidas de control, bueno, son preguntas que nos podemos hacer a la hora de controlar el riesgo o cuántas personas va a haber expuestas y durante cuánto tiempo. Vale.
Eso nos va a ayudar a hacernos una composición del lugar de la evaluación de riesgos de nuestras instalaciones. A la hora de evaluar los riesgos, en principio siempre hay que determinar la naturaleza y sobre todo el grado y duración de la exposición. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para humos diésel lo que nos recomiendan es aplicar la 689, crear estos grupos homogéneos de exposición, hacer 3 mediciones por puesto. Si no concluimos podemos llegar incluso hasta 6 mediciones. Bueno, pues es lo que nos han indicado y no es lo que nos recomienda el Instituto Nacional. Como metodología de toma de muestras tenemos el NIOSH 5040, como metodología analítica a nivel laboratorio pues tenemos la norma UNE a nivel europeo, la que se ha impuesto, la 16909 del 2018, aunque también teníamos una medida específica para la determinación de materia particulada de motores diésel del 2004. Se espera que el Instituto Nacional saque una nueva metodología de toma de muestra y análisis. En principio será basado en el método NIOSH y en la norma UNE 16909. Respecto al aceite mineral, aquí el tema de hacer mediciones se puede, pero realmente tampoco nos lo van a exigir. Realmente lo que se tiende generalmente cuando hay exposición vía dérmica es a utilizar metodologías cualitativas. Dentro de estas metodologías la hay muy sencilla, como el INRS, y ya las hay más complejas, como el RISC-OPTER o sobre todo el CETOC y DRIN, que son pues todavía yo creo un poquitillo más complejas de aplicar. Para que os hagáis una idea del INRS, lo sencilla que es, simplemente tenemos que conocer la frecuencia a la que está expuesto el trabajador, el peligro ya lo sabemos porque es un cancerígeno, y la superficie del cuerpo expuesta. Con esto nos va a dar una puntuación para saber si el riesgo es elevado o el riesgo pues es más bajo. Pero bueno, realmente siempre va a haber que tomar una serie de medidas preventivas cuando hay exposición vía dérmica, pero bueno, el riesgo por lo menos le vamos a tener cuantificado. Respecto al valor límite de los humos diésel del carbono elemental respirable, se estableció en 0,05 miligramos metro cúbico, pero como os decía, la normativa nos exige a estar, aunque estemos por debajo, tenemos que seguir bajando hasta el nivel tan bajo como sea técnicamente posible. Y sí que es verdad que nos han dado una moratoria, pero que para muchas actividades pues quedan nada, 4 días, 8 meses aproximadamente. Para el 21 de febrero tendremos ya que cumplir con ese valor límite. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todavía no tenemos que cumplir con la normativa de cancerígenos? No. Lo que quiere decir es que no tenemos que cumplir con esta parte de la normativa, que es decir, que la exposición no superará el valor límite de los agentes cancerígenos a partir del 21 de febrero de 2023. Esto es una obligación legal que nos pueden exigir perfectamente y que si lo incumplimos, pues bueno, puede tener sus consecuencias. No nos lo pueden exigir hasta el 21 de febrero de 2023. Para actividades como minería o túneles nos dan más tregua. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil cumplir con el valor límite, va a ser muy difícil. Y va a haber que cambiar tecnologías, bueno, va a haber que aumentar ventilaciones, va a ser complicado y por lo tanto nos dan de margen hasta el 2026. Para que os hagáis una idea de algún estudio con vehículos lógicamente antiguos, tecnologías de hace bastantes años, veis un poquitillo exposiciones que se pueden dar en cierto tipo de actividades. En minería, pues vamos a estar doblando en este caso, en este estudio, pero se puede más que doblar el valor límite. Y en otro tipo de actividades, pues vamos a estar por debajo del valor límite, pero podemos estar en alguna actividad próximo al valor límite. Con nuevos vehículos, nuevos motores, pues seguramente vayamos a estar por debajo del valor límite en sitios que estén bien ventilados o con mucho volumen de aire. Pero tendremos que demostrarlo y estamos obligados a medir. Para la aplicación del Real Decreto 665 del 97, tenemos unas recomendaciones o un criterio técnico del INVASAT que nos puede dar juego para saber cuándo aplicar la normativa de cancerígenos y cuándo no. Se espera que el Instituto Nacional actualice la guía técnica de cancerígenos, de hecho ya hay un borrador, pero como es un borrador y todavía no se puede comentar nada, pues no os voy a decir nada. Pero sí que va a incidir bastante en
cuándo se debe aplicar y cuándo no se debe aplicar la normativa de cancerígenos, sobre todo en contaminantes como el humo diésel, que cuando sales a la calle le estás respirando. Y a veces puede llegar a situaciones de absurdo, pero como es normativa laboral y si a consecuencia del trabajo hay trabajadores expuestos a ese humo diésel, pues puede que nos afecte o no la normativa del 665. Cuando hablamos de zona sucia, en puestos de trabajo que estén involucrados directamente en la exposición, aquí vamos a referirnos todos a humo diésel, estén involucrados directamente porque se genera en esta actividad, en este puesto de trabajo, humos diésel, tenemos dos situaciones. Si medimos y se detecta humos diésel, estamos hablando de que hay presencia, porque estamos en una actividad involucrada directamente, pero que además lo detectamos, por lo tanto es presencia con detección. Si se mide y no se detecta, en esa medición que hemos hecho, estamos hablando de presencia sin detección. En ambas situaciones es de aplicación la normativa de agentes cancerígenos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay presencia porque estamos involucrados en el proceso. Puede que las medidas preventivas sean tan buenas que hace que no se llegue a detectar, pero aún así nos dicen que tenemos que aplicar la normativa cancerígena. Si estamos fuera de esa zona sucia, es decir, puestos de trabajo no involucrados directamente en la exposición a humos diésel. Un ejemplo que se puede ver fácil, pues imaginaros en un taller de coches. Está la zona donde reparan los coches, en el propio taller, y después está la oficina, o la zona donde te venden los coches, ¿no? La zona comercial. Pues esos puestos de trabajo no están involucrados directamente en la exposición, ¿no? Porque los coches están apagados en la zona de venta. Bueno, pues tenemos que distinguir, por un lado, si estamos, si la zona sucia, o sea, el taller, está perfectamente aislado y hay un control de acceso para que solo accedan a la zona sucia, es decir, que el de la oficina y el comercial no accedan al taller todo el rato a realizar consultas y estén por el taller. Si no es el caso, si hay una zona sucia y hay un control de acceso, tenemos dos opciones. Si se mide y no se detecta, estamos hablando de si se mide y no se detecta en la zona de venta al público o en la zona de oficinas. Hablamos de no presencia. Hablamos de no aplicar la normativa de cancerígenos para esos puestos de trabajo. Si se mide y se detecta porque está comunicado el taller con la oficina o con la zona de ventas y pasa al final la concentración del taller a la zona de ventas, pues hablamos de que hay presencia con detección. Y bueno, pues en ese caso pues se aplica, como en los puestos que están directamente involucrados, se aplicaría la normativa. Si estamos en una situación de que la zona sucia no está aislada, porque no se puede aislar, y como no está aislada, pues en ese caso es que estamos prácticamente trabajando con los del taller de mantenimiento. Si no se mide, damos por hecho que hay presencia, o sea, lo damos por hecho. Si se mide y se detecta y que hay presencia y que mi concentración, si no medimos, es la misma que los puestos de trabajo involucrados. Si se mide y se detecta, estamos hablando de presencia con detección y, lógicamente, aplicamos normativa cancerígenos. Y después podemos tener el caso de se mide y no se detecta. Bueno, pues lo que nos dice es cuando el puesto está distante, hablamos de no presencia. ¿Qué significa un puesto distante? Que está distante a decenas de metros y además hay zonas de acceso diferenciadas, es decir, la persona que está en la oficina no tiene que acceder al taller. Y estamos distantes a decenas de metros, es decir, tiene que ser un taller ya muy importante, de mucha dimensión, de la zona que estemos expuestos. Generalmente esto se suele aplicar más a trabajos al aire libre. Si el puesto no está distante, lo de decenas de metros no lo delimitan porque es que dependerá si estamos en un espacio cerrado o en un espacio al aire libre. Si estamos al aire libre, la distancia puede ser menor, en un espacio cerrado pues va a tener que ser mayor. Cuando estamos en un puesto no distante, hablamos de presencia sin detección y por lo tanto nos aplicaría la normativa de cancerígenos.
Cuando hablamos de presencia sin detección, hemos medido pero no detectamos, hemos cumplido con una parte muy importante, se entiende, de la normativa de cancerígenos. Es decir, estamos a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible. Es que no lo detectamos, más de ahí no vamos a poder bajar, no lo llegamos a detectar. Esto hace que hay ciertas partes de la normativa de cancerígenos que a lo mejor puede que no tengan sentido. ¿Por qué? Porque si no lo detectamos, difícilmente nos vamos a contaminar. No tiene sentido seguramente utilizar en ninguna circunstancia protección respiratoria, por ejemplo. Por lo tanto, el medir siempre nos da, aunque no lo detectemos, siempre nos da un valor para tener criterio técnico para decidir no aplicar ciertas medidas. Esto, como todo, es un criterio técnico al INVASAT. Pero bueno, a veces hay que basarse en criterios. El Instituto Nacional no tiene este criterio como tal. Con la nueva guía técnica sí que nos va a dar ciertos criterios, pero no creo que no se va a mojar tanto como el Instituto de Valenciano. Después, bueno, vamos a las medidas de control. Las medidas de control, una de las fundamentales siempre va a ser extracción, sistemas de extracción, ventilación y filtración. Todas estas medidas hay que intentar que las diseñen y las mantengan especialistas. Si no, puede que sean poco eficaces, puede que sean un churro. Lógicamente, en los vehículos, en las ITVs, todos lo habéis visto, ¿no? Los sistemas de extracción muy cerca del foco, pues es una medida fenomenal si realmente funciona bien, se captura muy bien en el foco y realmente bajamos muchísimo la concentración. Más de un 90-95% se puede reducir la concentración de un taller implantando esta medida. A veces va a ser necesario combinarla con ventilación del taller. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, cuando metemos el coche, pues no podemos ir con la manguera detrás del tubo de escape. Y va a haber situaciones donde el coche pues va a entrar en la instalación, va a estar un rato, no nos da tiempo a conectar el sistema de extracción y por lo tanto también necesitamos buena ventilación. Siempre es mejor mecánica que natural, pero bueno, la natural también nos va a ayudar. Veis aquí diferentes ejemplos de sistemas de extracción localizada. En el foco hay distintas alternativas, más cómodos, menos cómodos, que nos captan más y nos encierran más el foco. Bueno, hay diferentes soluciones, cada fabricante ofrece su solución. La ventilación general siempre va a ser efectiva cuando las concentraciones son bajas, o sea, si solo aplicamos esta medida en ciertas situaciones, pues sí que es eficaz cuando las concentraciones son bajas y sobre todo cuando las personas trabajadoras están alejadas de la fuente. Si yo estoy pegado a un tubo de escape, estoy a 1 metro, ya puedo tener mucha ventilación que no le va a dar tiempo a la ventilación a retirar esa concentración de humos diésel. Sobre todo es muy eficaz, suele ser mucho más eficaz en naves o instalaciones pequeñas que en naves muy grandes. En naves muy grandes la eficacia baja. Y también, lógicamente, es eficaz para controlar el calor, la temperatura y humedad de una instalación y también es muy eficaz más que es como una ventilación dentro de cabinas. Dentro de cabinas, bien de cabinas de los vehículos o de salas de descanso o de cabinas donde haya trabajadores controlando, pues imagínate, pues una prueba de motores en una zona, una sala de motores. Nos permite eliminar la concentración residual. El problema que tenemos con los humos diésel son cosas similares a lo que se hablaba del coronavirus. Al final, ¿qué pasa? Que el diámetro de la partícula del humo es muy pequeñito y como no hay una buena ventilación que nos barra y nos arrastre el contaminante, permanece muchas horas en el ambiente. Si hablamos de que las partículas son 10, 20, 50, 100 nanómetros, veis el desplazamiento que tiene sedimentación. Tarda muchísimo tiempo en caer y podemos estar 4, 8, 10 horas con esas partículas en el ambiente respirándolas. Por lo tanto, siempre que haya motores diésel en marcha, en espacios cerrados, hay que intentar que las puertas y portones no se cierren. Ya sé que con el frío, con el mucho calor, eso es complicado de llevar a la práctica, pero bueno, hay que buscar un equilibrio. Al final hay que buscar un equilibrio entre el confort térmico y la exposición a humos de motores diésel. En donde hay cabinas, incluso hay norma, donde hay cabinas de vehículos automotores, la mejor medida, sin duda, es la presurización positiva de estas cabinas, controlando con un mantenimiento la estanquidad a lo largo del tiempo de estas cabinas
y filtrando el aire de entrada a estos vehículos. Tanto en máquina automotora, de obra civil, sobre todo la que esté en túneles, ahí casi yo diría que es imprescindible. Como en otro tipo de maquinaria, pues bueno, va a ser una medida importante. Otra medida que nos recomiendan es la instalación, yo no los he visto como tal, pero bueno, sé que lo comercializan varias empresas también. Son filtros portátiles para poner durante periodos cortos de tiempo y se acoplan a los tubos de escape. Al final tienen filtro de carbono activo y filtro de partículas, son muy efectivos, se tienen que adaptar, hay muchos que se adaptan a muchos tipos de vehículos, por lo que he estado mirando. Lo que pasa es que son medidas que yo todavía implantadas no las he visto en las empresas. Este tipo de filtros generalmente te recomiendan, por ejemplo, para donde no puedes poner sistemas de extracción localizada con mangueras, por ejemplo, para la carga y descarga de vehículos en un ferry, ¿no? Que hay camiones, muchos camiones que generan ahí mucho humo y sí que es una medida que recomiendan para ese tipo de actividades. Y también, si alguno compró purificadores de aire con filtración, también algunos tenían carbono activo, pero sobre todo con filtros de partículas EPA, H13, H14, si lo pongo en mi lugar de trabajo, van a ser efectivos y nos van a reducir la concentración. Son equipos más o menos portátiles, pero es una medida que si la he comprado y ya está implantada, nos van a reducir la concentración. Después tenemos una serie de medidas organizativas. Estas ya tienen menos importancia. Son importantes, pero lógicamente no tienen la trascendencia que tienen las medidas anteriores. Lógicamente, limitar el número posible de trabajadores expuestos o que pueden estarlo. Por ejemplo, una charla que escuché decía, pues si cambian aceite de motor usado 10 personas, que siempre lo cambien 3 personas. Digo, ya, pero bueno, al final, si haces operaciones de mantenimiento de una u otra manera, al reparar, sustituir piezas, siempre va a haber personas expuestas o los mecánicos que tengas. Bueno, es complicado esa medida o separar zonas de trabajo, pues sí, es una medida muy buena. Si se puede hacer, separar zonas con control de acceso, reducimos trabajadores expuestos y después reducimos las obligaciones que tiene aplicar la normativa para estos trabajadores. Delimitar y señalizar zonas limpias y zonas sucias. Hay que indicar la obligación o la prohibición, por un lado, de que no puede entrar cualquier persona a un lugar donde hay exposición a cancerígenos. En teoría hay que señalizarlo. Este sería la señalización de prohibido y la señalización de que nos indica que hay un riesgo de agentes cancerígenos, un peligro de agentes cancerígenos. Y a lo mejor tenemos que indicar para ciertas tareas la obligación de utilizar EPIs, sobre todo para el aceite usado, los guantes son obligatorios, impepinables. Para los humos diésel, la protección respiratoria, pues bueno, es una decisión que hay que valorar en qué situaciones va a ser necesario. Controlar el acceso, solo personas autorizadas, en principio, eso nos dice la normativa. ¿Y esto qué implica? Pues cambios muy importantes en la forma de gestionar personas. Se supone que donde haya exposición a humor diésel, en este tipo de actividades tampoco puede haber trabajadores de TTs ni enclaves de centros especiales de empleo. Tampoco puede haber exposiciones de personas especialmente sensibles como embarazadas o menores. Y tenemos que, hay una obligación, al ser un riesgo ya grave, vamos a tener que informar por escrito a nivel de CAE, de coordinación de actividades, de las medidas que tienen que adoptar estas empresas. También nos obliga a instalar dispositivos de alerta, de detección inmediata de exposiciones anormales. De momento no hay nada así como para medir carbono elemental, pero sí que tenemos detectores o equipos para medir PM1, PM2,5, PM10 y nos va a dar una orientación que si sabemos esa concentración y sobre todo esa concentración bien originada porque tenemos humos diésel, si tuviéramos otros, yo qué sé, estamos en una obra de construcción y hay polvo, pues también nos va a medir el polvo de esa obra de construcción. Y igual ahí ya no procede, pero en espacios cerrados sí que va a ser, conseguimos cumplir con la norma y nos da generalmente con sistemas de alerta programados que a partir de tal concentración de PM2 o PM2,5, PM10, pues nos indicaría igual que hay que utilizar, imaginaros, protección respiratoria. Nos vale también para mapear zonas y también nos vale para formar a las personas.
aquí ya sabéis que en cancerígenos, como en todo, hay que formar a los trabajadores y va a ser muy difícil concienciar a las personas de que a partir de tal momento esto es cancerígeno y tenéis unas obligaciones que antes no teníais. Porque todos convivimos con el humo diésel y todos tenemos una aceptación de que no pasa nada por estar expuestos a humos diésel. Por lo tanto, va a ser complicado el tema de la formación y sensibilización de las personas trabajadoras. Medidas organizativas, apagar el motor cuando no sea necesario. Si tenemos que calentar un motor, lo típico que veis de los autobuses, camiones que les tienen encendidos no sé cuánto tiempo y sobre todo en espacios cerrados, pues hay que intentar que esas tareas que se hagan en el exterior. Y un buen programa de mantenimiento exhaustivo nos puede reducir de los vehículos, sobre todo de la flota que tengamos de nuestra empresa, nos puede reducir hasta en un 50% la concentración que haya en el ambiente a unos días. La formación, pues hay que dar una formación, si no se ha dado, va a haber como es un nuevo riesgo el que se considere cancerígeno, una formación con este temario, por ejemplo, que nos recomienda la guía de cancerígenos. Respecto a EPIs es la última medida, es el fracaso de la prevención, pero a veces pues es una medida muy eficaz si se adopta bien. Para aceites minerales usados, obviamente, ya la directiva nos lo dice, que hay que utilizar guantes. Y que la ropa, si se contamina, pues nos las tenemos que retirar muy pronto. Los guantes, ¿cómo tienen que ser? Generalmente nos van a valer con guantes desechables. No hace falta utilizar guantes reutilizables. A lo mejor en alguna actividad que hace falta mucha resistencia mecánica o yo que sé, un gestor de residuos, pues a lo mejor sí se puede plantear guantes donde no hace falta mucha esterilidad de las manos, pero si no, con los guantes desechables va a ser suficiente. Lógicamente, que estén certificados bajo la EN ISO 3741, que al poder ser estén ensayados frente pues, a sustancias similares a los aceites y sobre todo lo que va a ser muy importante es la sustitución, la frecuencia de sustitución. La recomendación que hacemos siempre, por ejemplo, de FREMAP, es que un guante desechable más de 2 horas ya da mal resultado. La mano suda mucho, el guante se emblandece y genera unos canales, digamos, o unas zonas de paso para que pueda permear más fácilmente el agente químico. Y las manos hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque a veces los guantes nos pueden ocasionar problemas también de alergias, de dermatosis, de otro tipo de problemas. Y aquí os dejo unas recomendaciones, como os van a pasar la presentación, de lo que tenemos, cómo hay que cuidar esas manos con cremas hidratantes al final de la jornada, preferentemente toallitas de papel, lavarlas en agua templada, no utilizar jabones agresivos. Si estoy mucho tiempo con guantes, utilizar guantes de algodón por debajo. Bueno, una buena técnica de retirada de guantes para no tocar siempre con la otra mano ya que no tiene el guante la zona contaminada. Bueno, digamos que hay que trabajar un poquitillo en la formación, cómo cuidar las manos para gente que está muchas horas con guantes. ¿Por qué? Porque os digo que tenemos casos en la mutua, nos llegan casos de alergias que aparte de los guantes de látex, también los guantes de nitrilo nos provocan ciertas alergias y al final lo que protegemos por un sitio lo fastidiamos por otro. También nos recomiendan que cuando trabajemos debajo de vehículos, protección ocular, porque hay riesgo, sobre todo, bien es verdad que nunca he visto a un mecánico, yo creo, con pantalla facial, realmente es lo más seguro para las salpicaduras. Con gafas de montura universal está bien, pero bueno, la protección no es completa, hay que buscar a veces un equilibrio, ¿no?, entre la seguridad y el confort y que la aceptación de los trabajadores. Y las gafas de montura universal, de montura integral, aunque sí que me protegen los ojos, pero tenemos de una manera, sobre todo las ventiladas evitan también que se empañen menos, pero son bastante más molestas. La mejor alternativa sería la pantalla, en mi opinión, pero suele haber rechazo a su uso. Valorar el uso de equipos de protección respiratoria, sobre todo de forma temporal y puntual. O sea, lo de estar en un taller, imaginaros, o en una zona 8 horas con mascarilla porque hay un humor diésel, no sé, yo creo que la gente, si solo es por humor diésel, tendríamos que buscar otras alternativas, otras medidas y para intentar no tenerlo que utilizar. El instituto nos recomienda también utilizar filtros de NeoP3, que vale, que está bien, pero que estos filtros, aparte de que son muy caros y que casi ningún fabricante los comercializa,
y que no son reutilizables. Los filtros de mascarillas desechables tampoco, de media máscara sí son reutilizables. Encarecería todo muchísimo y bueno, en ciertas situaciones donde haya mucho, aparte que algunos filtros solo te dicen que duran 20 minutos, o sea que imaginaros lo que conllevaría. Pero bueno, que sí que está bien, que lógicamente el NOx está ahí, pero va a ser muy complicado el filtro NOx. Al final va a ser solo P3. ¿Cuándo no podemos utilizar protección respiratoria? Bueno, hay un criterio que está en revisión y que puede que cambie, pero en principio el criterio que había de la guía de cancerígenos nos decía que cuando no se supere en ninguna ocasión el valor límite de exposición, pues en principio no tendríamos a lo mejor que utilizar protección respiratoria. Ahora bien, si estamos muy próximos al valor límite, pues con un cancerígeno, pues tampoco podemos hacer experimentos con gaseosa, ¿no? Se suele decir. Hay un criterio del Invasar que dice que cuando haya presencia pero no se llega a detectar es un claro ejemplo de que no tenemos que utilizar protección respiratoria. Siempre y cuando se salvaguarda que haya mediciones, 3 mediciones, bueno, se repitan periódicamente. Al final una institución siempre nos va a dar criterios muy proteccionistas para realmente no poner en peligro la salud de los trabajadores. Respecto a medidas de higiene personal, cuando hablamos de cancerígenos, nos implica que no se puede comer, beber y fumar. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque si estamos como cuando estábamos hace poco a 37 grados y quitamos a las personas de beber agua, podemos tener un problema de un golpe de calor. Por lo tanto, lo de fumar, pues bueno, se sobreentiende. Comer, pues bueno, habrá que buscar hacerlo en unas condiciones higiénicas, pero 8 horas en condiciones de muchísimo calor sin beber agua es peor a veces esa medida, las consecuencias que puede tener que la propia contaminación que pudiera haber de ese agua con las manos manchadas de aceite o los humos diésel que se quede depositado en la botellín de agua. Habrá que almacenarlo en un sitio limpio, bueno, unas condiciones higiénicas. En actividades que haya riesgo de contaminación, como digo, estas son las medidas menos prioritarias y son las que más guerra dan, las que vienen ahora ya para acabar la charla, que son la doble taquilla, que en muchos sitios no hay doble taquilla, para separar la ropa contaminada de la ropa de trabajo. En aquellas donde haya riesgo de contaminación, bien por aceite, bien por humo. Aquí es hasta dónde determinas si hay contaminación o no. Pues bueno, yo cuando hago la pregunta a los técnicos del instituto, pues al final tengo yo la carga de la prueba como empresa para decidir si hay ese riesgo de contaminación. Tendría que demostrar que realmente la ropa no está contaminada. No entrar con ropa contaminada en zonas limpias, sobre todo cuando estamos con humos diésel que se pueda desprender esas partículas, o si me sacudo, con esas partículas que se puedan desprender, ese hollín, pues bueno, es por ese motivo que nos lo indica. Y hay que guardar los EPIs en un lugar adecuado una vez que están descontaminados. Los famosos 10 minutos más 10 minutos es una obligación, a veces, bueno, la parte social, pues a veces es casi lo único que busca, pero y se salta, empieza por esta medida cuando es la última. Es obligatoria, es una medida obligatoria de aplicar, pero ¿qué incidencia tiene en la salud de las personas? Pues tiene incidencia, pero no es la más importante, o sea, no pongamos a veces la carga delante del burro o cosas de esas. Los trabajadores identificados en la evaluación de riesgos como expuestos, por eso tiene la importancia de la evaluación de riesgos, cuál consideramos que están expuestos, lo que os decía de zona sucia, zona limpia, pues tienen un derecho a limpiarse. Parece sentido común, ¿no? Pero bueno, hay un derecho con un máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el puesto de trabajo. Para el bocadillo, pues no está regulado. O sea, imagínate cuando es turno partido. No está regulado si tengo los 10 minutos del bocadillo, los 10 minutos de que me voy a comer, los 10 minutos de que me voy, pues al final te estás toda la jornada laboral. Bueno, esto, la ley viene así, después la interpretación que saque cada uno es ya, al final, recordar eso del máximo. En lavarte las manos y quitarte la ropa, pues bueno, a lo mejor no estás 10 minutos. Si te tienes que duchar en actividades, porque esto está pensado para cualquier tipo de cancerígeno. Hay actividades que te tienes que duchar. En esas, cuando te tienes que duchar, sí que te va a llevar 10 minutos. En otras igual te lleva 2 minutos. Bueno,
Al final no es un derecho, no se puede acumular este tiempo, tenerlo en cuenta. Y la otra obligación, que también genera mucha polémica, porque son actividades donde nunca se ha lavado la ropa, y decirles ahora que el empresario tiene que lavar la ropa, pues claro, no lo ven muy adecuado. Pero si hay riesgo de contaminación, pues tiene que ocuparse la empresa del lavado y descontaminación. Aquí os pongo pues una pequeña recreación con un GIF donde lógicamente si te contaminas a ese nivel, pues el sentido común te dice que sí, pero eso no es la realidad, ¿no? De que te contamines a ese nivel. Vigilancia a la salud nos dice poco, no tenemos, bueno, hay un protocolo de dermatosis profesionales para motores de combustión, para aceites, sobre todo para dermatosis, bueno, no para aceites, para dermatosis, que sería el que tendríamos que aplicar a nivel de vigilancia. Habría que adaptarle un poquitillo al tema de los aceites, porque no están incluidos. Y para humos diésel no hay protocolo. Sí que nos recomienda que vigilancia consulte síntomas a los trabajadores por si les estuviera afectando los humos diésel. Y también cuando nos aplica la normativa de cancerígenos, ya sabéis que aunque finalice la relación laboral, pues el Sistema Nacional de Salud se tendría que encargar de seguir haciendo reconocimientos. Por último, casi ya el síndrome de Diógenes, la normativa cuando nos afecta a cancerígenos obliga a que tenemos que conservar la documentación 40 años. ¿Y qué documentación? Esta que veis aquí. Todo lo que tiene que ver con evaluaciones de riesgos, hacer un listado de trabajadores de las personas que ocupen puestos donde estén expuestos a estos agentes cancerígenos. Este listado, pues bueno, muchas empresas no le tienen hecho. La nueva, cuando se publique el borrador de la guía de cancerígenos, va a hacer incidencia en este listado, porque ¿qué pasa? Que después cuando se detecta un cáncer, nadie sabe quién ha estado expuesto a cancerígenos. Y hay que ir con un cáncer de pulmón, un cáncer de piel, hay que retrotraerse muchos años atrás. También lo que ocurre es que muchas empresas desaparecen. Que duren 30, 40 años las empresas, pues ya sabemos que muchas no duran. Se supone que después toda esa documentación hay que dársela a la autoridad laboral, pero bueno, yo sé que cuando una empresa desaparece, que me vengan a buscar. Generalmente después no se suele encontrar nada. Y después también, bueno, los historiales médicos individuales también se tienen que conservar. No nos olvidemos de que va a haber nuevos criterios. Marta y yo quisimos organizar esta jornada ya cuando estuviera publicada la guía, pero no ha sido posible porque todavía no está publicada la actualización. Y el Real Decreto de Agentes Químicos también nos va a afectar. Si realmente tenéis en muchas empresas aceites minerales y humos diésel, no dejéis de leer estas dos publicaciones que os dejo aquí, estas dos fichas que ha sacado el Instituto Nacional, porque una parte de mi charla también están basadas en ella. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el turno de preguntas. Nada, muchísimas gracias, Javier, por tu exposición, que la verdad creo que ha sido pues muy clara y muy ilustrativa. De hecho, no hay ninguna pregunta al respecto en el chat, con lo cual de momento parece que está todo bastante bien explicado. Ahora a continuación vamos a dar paso a Jorge Arranz. Para las personas que os habéis incorporado un poquito pues más tarde, es el director de Health and Safety de GSV Group y nos va a dar a conocer pues, un ejemplo práctico, ¿no?, de gestión para eliminar la exposición a humos diésel y aceites minerales. Y la verdad que analiza también, que nos resulta interesante, ¿no?, las dificultades encontradas, porque como hemos dicho al principio, pues esto iba a ser una tarea compleja para las organizaciones, ¿no?, y iba a suponer un nuevo reto para el colectivo de profesionales dedicados a la prevención de riesgos laborales. Así que ya sin más, también, Jorge, te doy paso, ¿vale?, para que empieces con tu... Bueno, antes de nada, agradecer a Marta y a COE la invitación, a Javier la exhaustiva exposición que nos ha realizado. Y bueno, antes de nada, empezar un poco la presentación y en el caso de nuestro grupo con una doble intención, no solo la seguridad, sino que somos conocidos por ponernos un poquito en antecedentes. Grupo Global pertenece a Celsa, que es el segundo reciclador a nivel europeo, primero a nivel ibérico, con 10.000 profesionales
y con un firme compromiso, ya no solo en seguridad, sino también con el Pacto de París, y nuestra intención es cumplir con los objetivos de ese pacto en el año 2040. Como datos de grupo, bueno, como digo, somos el segundo mayor reciclador, el 93% de nuestra materia prima es reciclada, el 100% de nuestro producto final es reciclable y el 90% de nuestros residuos se valorizan a la hora de fabricar otros productos. Respecto al cambio normativo, bueno, yo creo que Javier lo ha explicado muy en detalle y mi intención un poco es explicar cómo hemos intentado adaptarlo dentro de Grupo Global y sobre todo esa hoja de ruta de qué pasos nos quedan por dar. Dentro de lo que es la gestión de aceites y grasas, como bien indicaba Javier, nuestro primer paso fue ya no solo hacer inventario, sino unificar inventario. Dentro del grupo tenemos muchos procesos y muy diferentes. Tenemos un proceso de acería, un proceso de laminación, procesos de tercilería, procesos de logística, donde dentro de una gestión de silos pues hemos intentado romper ese sistema de gestión, unificar los catálogos de aceites para minimizar ese catálogo siempre que necesitásemos prestaciones equivalentes. Por otro lado, tomando dentro de cada una de las unidades un plan de contingencia común para minimizar esos consumos. Igualmente, ir a bases de aceite que se pudiesen reutilizar minimizando el riesgo. Y esto ligado a esa sustitución de procesos y en este caso de productos. Como ya ha indicado Javier, es cierto que dentro de la sustitución hay ciertas limitaciones. Nosotros hemos, y por las características de nuestros procesos, en este caso ya dentro de las especificaciones técnicas de compra, teníamos instaurados unas limitaciones de flashpoint, unas limitaciones de inflamabilidad para procesos críticos, como son el caso de colada continua, como es el caso de horno. Y lo que hemos incluido son otros parámetros de criterio de compra, como es ir a las polialfa-olefinas, ir a los biolubricantes. Es cierto que esto es un campo donde tecnológicamente todavía hay ciertas limitaciones y tenemos que ir avanzando. Nuestra foto en febrero del año que viene sería conseguir alcanzar ese 41% del consumo de aceites que fueran bien polialfa-olefinas o mezclas de polialfa-olefinas, biolubricantes y bueno, pues mantener ese 55% de aceites minerales. ¿Por qué estas dos alternativas? Porque las polialfa-olefinas no contienen estructuras en forma de anillos. En este caso se consideran de baja toxicidad y no se consideran mutágenos. Como bien ha indicado Javier, como bases es posible encontrarlas. Como producto comercial que únicamente tenga polialfa-olefinas es complicado. Es complicado y únicamente en aquellos lubricantes de alto valor añadido para ciertos procesos, que bueno, en nuestro caso esos lubricantes ya los teníamos por otras circunstancias y bueno, pues nos cumplen el requisito. Pero como digo, es un campo donde tecnológicamente las empresas tendremos que ir presionando a los suministradores para que vayan tecnológicamente mejorando estos cambios. En el caso de los biolubricantes todavía es más acuciante porque está mucho menos desarrollado.
Es cierto que dentro de todo el catálogo que tenemos en todo el grupo únicamente tenemos un biolubricante, es cierto que supone el 4% de nuestro consumo, pero de aquí o a lo largo de los años lo que hay que intentar conseguir es invertir esta balanza y conseguir esa sustitución paulatina de los aceites. Las medidas, yo creo que Javier las ha detallado una vez que nos pusimos la exposición. Nosotros, al final vamos con un full equip porque por otra serie de contaminantes de los procesos, muchas de ellas las teníamos ya implantadas. Tenemos implantado el 100% de la plantilla, la doble taquilla, los 10 minutos tanto en comida como en fin de jornada. Tenemos servicio de lavandería y específicamente para estos puestos de trabajo, pues aparte del etiquetado y la identificación de los productos, sí tenemos ya el uso de guantes y como a más sobre la descontaminación de la equipación o de los equipos de protección individual de vestuario, los overall desechables. Respecto a humos de combustión, la estrategia es bastante similar. Por un lado, como digo, diferentes procesos dentro del mismo grupo, diferentes equipos, pero con posibilidad de unificar. Con lo cual, lo que hemos realizado como primera medida es esa unificación, la especificación del parque móvil, que no siempre es propio. En muchas ocasiones el parque móvil pertenece a nuestros colaboradores, a todas las empresas que nos ayudan a llevar a cabo nuestro proceso. Una segunda acción que llevamos varios años lanzando es la minimización de los flujos y sobre todo flujos en espacio cerrado y con un racional. Estamos intentando que en todos nuestros centros los traslados dentro de las naves se realicen sin el uso de carretillas. Realizar playas de carga y descarga en la puerta de los espacios cerrados y que todo el flujo interno se realice bien por puentes grúa, bien por transferidores. Por último, sustituir sistemas y en este caso los equipos. Con la determinación de este valor límite de exposición, hay pues casi una sustitución que es para chutar a puerta, que es el cambio de carretillas y plataformas a un sistema eléctrico, que es precisamente el que ya tenemos muy avanzado, de gran implantación de grupo. Hay otro gran grupo que el año que viene todavía seguiremos manteniendo, que es toda la maquinaria de obra civil de nuestros procesos y toda la maquinaria o todos los equipos de transporte en exterior que tenemos dentro de los procesos. Es cierto que como patata caliente para nosotros está la realización de las paradas, donde en la realización de esas paradas es cierto que esa maquinaria de obra civil entra dentro de nuestros espacios cerrados y es donde estamos estableciendo los protocolos de utilización de esta maquinaria en lo que tecnológicamente no podamos realizar una sustitución, como es el caso de carretillas y plataformas. Dentro de carretillas y plataformas, y dentro de esa escala de ir minimizando riesgos, un primer paso fue la utilización de baterías de plomo con ácido sulfúrico, lo cual en las zonas de carga o en aquellos equipos de recarga continua nos generan entornos ATEX. Por eso, desde hace 1 año y medio hemos ido sustituyendo estos equipos con las nuevas tecnologías que han ido apareciendo. Baterías de litio hierro fosfato, que es la tendencia que estamos adquiriendo dentro del grupo. ¿Por qué baterías de litio hierro fosfato? Porque en este caso son mucho más estables que las baterías de litio. No generan entornos ATEX en las zonas de carga y además como valor añadido para ciertos procesos
el propio equipo se puede utilizar dentro de áreas ATEX en zonas 1 y 2, con lo cual nos da mucha mayor polivalencia, eliminando pues el riesgo en cuestión que estamos evaluando hoy, más la no generación de esos entornos ATEX. A partir de ahí, bueno, yo creo que, como digo, Javier ha detallado perfectamente las medidas, y más que volver a detallar medidas, es exponer las problemáticas que tenemos como empresa. Dentro de los equipos que no hayamos podido sustituir, pues obviamente nuestro procedimiento de mediciones ya era bastante amplio por otros contaminantes que tenemos dentro del proceso. Este es uno más a añadir dentro de las rutinas para grupos con el nivel de riesgo que tenemos. Obviamente, dentro de ese esquema de mediciones, para nosotros no va a suponer una gran variación. Entiendo que en otros niveles sí supone pues un gran cambio de tener que ir a este tipo de mediciones. La modificación de los protocolos dentro de vigilancia de la salud, pues igualmente con nuestros servicios médicos estamos viendo cómo realizar la adaptación de ese listado, ese registro de trabajadores, y lo que nos queda pendiente por desarrollar precisamente para las fases de parada es cómo asegurar esa captación, esa extracción, esos niveles de ventilación cuando tenemos que meter dentro de las naves la maquinaria de obra civil. Más que nada porque dentro de nuestros principios, una vez que hemos conseguido eliminar el acceso de equipos de combustión dentro del interior de las naves, pues bueno, nos queda resolver únicamente la parte de parada. Yo creo que con la exposición de Javier, mira, un par de ideas nos hemos llevado en cómo desarrollarlo. Por último, dentro de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en esta modificación va directamente y va más ligado a la parte de los aceites, va ligado al contacto en piel. No obstante, dentro de nuestro proceso, una gran fuente de emisión, no solo para contacto en piel, sino sobre todo para la inhalación, es la utilización de los ladrillos refractarios, donde, bueno, pues en sí el ligante utilizado es la brea. Igualmente, tenemos 3 niveles de protección con diferente punto de implantación. Una especificación técnica de compra directamente donde vayamos a brea ecológica temperizada, donde en este caso nos aseguramos haber reducido 100 veces la emisión de HAPS frente a la brea al uso. La segunda medida que hasta ahora hacíamos en nuestro emplazamiento, en un entorno controlado, y lo estamos incluyendo como especificación de compra, es que además de que esto con brea ecológica también sufran un proceso de temperizado. Con este proceso de temperizado, a 300 grados reduciríamos un 20% más. A partir de 900 grados podríamos entender que ya no se emiten HAPS. El último nivel de protección lo tenemos para ciertas partes del proceso, directamente en la especificación técnica de compra vamos a la petición como ligante de betún o resinas, donde en este caso pues estamos asegurando que en ningún caso se emiten HAPS. Y por mi parte, pues tampoco tenía muchas más prácticas que compartir. Lo que bueno, pues hemos ido directamente, o la medida más efectiva es precisamente esa minimización de flujos dentro de las naves, y sobre todo el cambio que estamos realizando en el parque de maquinaria dentro de cartillas, plataformas, intentando ir, pues como digo, a ese paso de eliminar los riesgos. Por un lado, los humos de combustión, por otro lado,
esa generación de espacios APEX. Vale, pues entonces, Jorge, damos ya por finalizada esa exposición tuya, por lo que vamos a pasar al turno de preguntas. Creo que en el chat no hay ninguna. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente a alguno de los ponentes. Simplemente con levantar la mano le podemos dar acceso o dejarla aquí en el chat. En toda la maquinaria todavía no hemos realizado mediciones. Las mediciones las empezaremos a realizar a partir de septiembre. Tengamos definido el cambio de todo el parque móvil. Nos quedan un par de unidades por terminar de recibir los equipos y a partir de ahí ejecutaremos las mediciones pues, en todos los equipos de transporte de logística interna y bueno, pues a partir de ahí ver un poco cómo ir encaminando el resto. Vale, estás contestando creo que a la pregunta, ¿no?, que habían dejado Sí, en el chat de si han realizado mediciones. Vale, voy a dar acceso, en este caso creo es Rubén, que tiene la mano levantada. Tienes ahora, te oímos. Sí, una pregunta. Como humos diésel, como ha comentado Javier en su exposición, hay muy habitualmente. De hecho, hay muchas fábricas o instalaciones que están cerca de vías de tráfico habitual. Entonces, cuando haces las mediciones, ¿se contempla como hay ruido de fondo, puede haber una contaminación residual que viene de una autovía o de otro elemento, o no se contempla en la normativa nada por el estilo? Sí, eso se va a contemplar en la nueva guía técnica de cancerígenos de una manera detallada, con sus correspondientes apéndices, pero siempre hay que tener en cuenta que si mi actividad o mi puesto de trabajo está involucrada o está involucrado en la exposición a esos humos diésel, la contaminación de fondo a la hora de aplicar o no la norma nos es un poco indiferente. Sobre todo se va a aplicar cuando mi puesto no esté involucrado y realmente haya trabajado expuestos a humos diésel. En ese caso sí que se va a tener en cuenta para cuándo lo que se va a definir sobre todo es cuándo es significativa la concentración a la que puedo estar expuesta a nivel o por encima de lo que estamos de fondo. Que el valor a priori se va a fijar en 3 veces por encima. Siempre que esté 3 veces por encima se considera que la concentración ya es significativamente superior al fondo y por lo tanto aquellos puestos que no son involucrados también les afectaría la normativa de cancerígenos. Se va a definir eso en la próxima guía técnica de cancerígenos. Vale, y en el caso que tú hicieras una medición, por ejemplo, detectaras presencia de humos, pero no hubiese diferencia entre la realidad, me refiero con actividad y sin actividad, en teoría, claro, tú no puedes aplicar ninguna medida técnica porque no estás generando el contaminante. Sí, ¿Sería de aplicación o no? Sí, de aplicaciones, porque si tú estás expuesto y está involucrado en el proceso ese equipo o esos coches, esos camiones, No me planteo la idea, pero yo me refiero, yo tengo una fábrica que está colocada al lado de la autovía. Sí. Entonces yo voy a medir y me van a salir humos diésel porque estoy al lado de una autovía, pero mi actividad no lo produce. Vale, no, que pensé que estabas dentro de tu actividad, vale. No. No, en ese caso, en principio, va a ser prácticamente improbable o imposible que la concentración que tú tengas en tu interior sea 3 veces por encima a la que haya en el exterior. Lo que no te obliga la norma es un tema de sentido común. Tú como empresa no estás obligado a limpiar el aire de los vecinos, o sea, a limpiar el aire de la calle. Otra cosa es que pueda haber un contaminante que por algún motivo, que no sea un contaminante ambiental de un vecino, que se te metiese en tu instalación
con una concentración significativa. En este caso, como es un contaminante que lo respiramos todos, sí que es verdad que en la zona urbana o al lado de una autovía puede haber más concentración que en el pueblo o en una zona rural, pero lo que se te va a pedir es, si realmente lo identificas como un riesgo, tienes que valorar para si aplicamos una normativa, si estamos 3 veces en mi instalación, dentro de mi instalación, si estamos 3 veces por encima del aire exterior, y eso no se va a dar. O sea, porque tendrías que concentrar tú, digamos, ese contaminante de humos diésel en tu instalación para que esté 3 veces por encima. Vale, muchas gracias. No sé si me he explicado, pero... Sí, claro, si es un contaminante que viene del exterior, sí, no tiene sentido que dentro de la nave haya más contaminante que en el exterior. Sería una cosa absurda, tiene que haber 3 muy veces rara. más. O sea, que eso no, tienes que no producirlo tú dentro. Sí, no se va a dar eso. Vale, muchas gracias. Bueno, aquí también en el chat, en este caso para Javier, dice que si existen pruebas analíticas para demostrar que no existe contaminación de ropa. Sí, yo sé de empresas que lo han hecho. Con algún contaminante lo han enviado a laboratorios, los mismos que certifican los EPIs, para realizar la determinación analítica de si hay contaminación o no. O sea, generalmente son empresas muy grandes las que lo han hecho porque esas pruebas valen un dinero. Y sobre todo lo hicieron mucho con el tema del formaldehído, porque como es volátil y demás, pues lo que intuían es que en la ropa no había formaldehído, pero lo que sí está claro es que hay que demostrar que no se ha contaminado tu ropa. Cuando estás con un contaminante ubicuo, que está en todos los sitios, yo no tengo experiencia ni conocimientos para saber en la calle, cuando vamos andando, hasta qué punto, o estamos cerca de una autovía, hasta qué punto el aire de la calle nos puede contaminar la ropa, y eso, al hacer una determinación analítica, daría que tenemos partículas de hollín o demás en nuestra propia ropa. No he visto, de momento no me he metido en ese tema para hacer alguna publicación, pero seguramente que algo tendríamos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en principio, si no hay más preguntas, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a las personas que habéis participado y las preguntas que habéis llevado a cabo, y también dar las gracias a los dos ponentes, ya que, bueno, pues la verdad que ha sido una jornada muy interesante. El tema es amplio, es complicado y, bueno, pues yo creo que dentro de lo que en sí era, habéis tenido la capacidad un poco de simplificarlo, ¿no? Y ayudarnos un poco pues a entender mejor las obligaciones de las empresas en este tema. Recordaros a todos aquellos que nos habéis acompañado bien a lo largo de la jornada que, bueno, pues os podéis mantener informados de las jornadas y eventos en materia de prevención de riesgos laborales que desde COE desarrollamos, pues bien a través de la web, de los boletines o de las redes sociales. Y como siempre, pues os animo pues a que dentro de esta labor de divulgación pues, que realizamos desde este departamento, que si tenéis algún tema, como siempre os digo, que os interese especialmente, nos lo hagáis llegar, ¿no? Porque la verdad que estamos encantados de recibir esas solicitudes y desarrollarlas si es posible. De hecho, pues me alegro porque, bueno, como lo habéis visto en el chat y los correos que estoy recibiendo, pues nos felicitan por los dos ponentes que hemos tenido hoy, por la exposición tan clarificadora. Y realmente es una jornada que surge también pues, de otra jornada sobre agentes cancerígenos que hicimos el año pasado y que ya se puso un poco en las preguntas el tema de exposición a humos diésel y aceites, pues porque acaba de salir, como quien dice, ese Real Decreto y había interés en ello. Así que yo, por mi parte, pues nada más. Y buenos días a todos, daros las gracias y hasta la próxima. ¿Vale? Hello. Venga, adiós Javier. Hello. Gracias Jorge.